Ahora sí vamos a iniciar con la escuela dominical. Bueno, falla de tecnología, pero así mero, no, ya quiso. Bueno, mientras agarra, vamos a ir repasando el tema. Mientras acaba de prender, vamos a iniciar. Los invito a hacer una oración y después iniciamos con la escuela dominical de esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la nueva mañana que tú nos permites estar nuevamente reunidos en este lugar. Y en estos momentos, Señor, que vamos a ver la escuela dominical, que seas tú quien nos hable a través de ella, Señor. Señor, que no sea opinión de hombre ni palabra de hombre, sino sea tu palabra la que nos instruya, nos enseñe, Señor. Danos una mente abierta, un corazón humilde, Padre, para poder comprender, para poder entender lo que tú quieres para nosotros el día de hoy, Señor. Señor, te pido por aquellos que vienen en camino, apresure sus pasos, Señor, para que ellos también puedan aprender juntamente con nosotros. Los que no han de venir, Señor, trata con ellos, Padre, y dales otra oportunidad, Señor. Y Señor, también te pedimos por el culto que se va a hacer después de esto, Señor, que tú te agrades de todo lo que se haga, ya que es para honrarte y alabarte. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, recordando un poquito, hermanos, lo que vimos, la lección 2, ahí puse unas preguntitas para poder repasar lo que estuvimos hablando acerca de la lección 2, que es acerca de así que estás casado con Cristo, ¿sí? Fue lo que estuvimos viendo, fue lo que estuvimos hablando acerca de el hecho de estar casado con Cristo. Vimos las características de Jesús como el novio perfecto. Vimos también ahí qué bendiciones hay en nuestra unión con Cristo, qué bendiciones nos ha dado Él, a la iglesia, a la esposa, a la novia. Y bueno, también vimos ahí cuáles eran los valores y las desventajas de tener esa relación con el novio, ¿no? Con Cristo. Y bueno, ahí puse, en el grupo puse unas preguntitas, ¿sí? La primera de ellas: ¿has pensado acerca del cristianismo como un matrimonio? No sé si alguien quiere opinar algo. Recordemos que estas preguntas son para hacernos reflexionar. Como lo mencioné al principio, es para vernos en un espejo, para ver en qué estamos mal o qué necesitamos corregir en nuestras vidas. Entonces, ¿alguno de ustedes llegó a ver o ha pensado en nuestra relación con Cristo o el cristianismo en general como un matrimonio? ¿Alguien lo llegó a ver así? Entonces, hermano, tú ahorita en la actualidad ves el cristianismo como un matrimonio. Bueno, tienes poco de convertido, tienes poco de creyente, entonces ya ahorita ya más o menos tienes o estás viendo eso. Pero me gustaría ver la opinión de hermanos que tienen más años también. Es buena tu opinión, te la agradezco, es buena, también eso nos ayuda a nosotros a comprender, a entender, pero también me gustaría ver la opinión de algún hermano que ya tiene más años en el evangelio, si llegó a ver el cristianismo como tal, como un matrimonio, que a veces a lo mejor lo vemos de distinta forma, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien que nos gustaría compartir su experiencia? No sé, hermana Yolanda, usted tiene un caminito en el cristianismo largo, compartirnos acerca de si usted ha llegado a ver el cristianismo como un matrimonio. Bueno, y eso es lo que estábamos viendo, ¿no? En este estudio, en la lección 2, acerca de que así como en el matrimonio se requiere de fidelidad de ambas partes y de ese compromiso, vimos también que como cristianos o dentro del cristianismo nosotros debemos de tener ese valor también, esa lealtad, ¿sí? Pablo ahí en Corintios capítulo 11 del 1 al 3 nos menciona, ¿no? Acerca de los amantes, ¿sí? Dice ahí que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, advirtiéndoles, ¿no? Me temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿sí? Era una advertencia que le estaba dando, ¿sí? Recordemos que Eva pues fue engañada y cayó. Y bueno, nosotros no estamos exentos. Hay amantes que nos van a hacer tratar de alejarnos del novio, de Cristo, ¿sí? Va a haber cosas que nos van a querer distraer, van a haber cosas que nos estorben, van a haber cosas que nos estorben en cuanto a nuestra fidelidad hacia Él, ¿sí? Entonces, Pablo ahí por eso les advierte, ¿sí? Y bueno, pone ese ejemplo del matrimonio,
¿sí? El matrimonio, dice ahí que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y bueno, esto es importante y recordemos que eso es bueno, aquellos que están casados, ¿no? Es lo bonito de un matrimonio, ¿no? El saber que esa persona te ama aún como tú eres, ¿sí? Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos conoce de pies a cabeza, Él sabe cómo somos, Él sabe cómo es la humanidad, y sin embargo con ese amor tan grande Él se entregó por cada uno de nosotros, ¿no? Aún conociéndonos, aún aunque no tenemos ningún valor. Entonces, creo que es un buen ejemplo acerca del matrimonio, ver nuestra relación con Cristo como un matrimonio. Y bueno, continuando con estas preguntas, nos dice la siguiente: ¿dónde estás más tentado a cometer adulterio espiritual? ¿Qué es aquello que te atrae más? ¿Qué es aquello que te quiere desviar del esposo? Tal vez a lo mejor puede ser tu orgullo, tal vez puede ser pues tu familia. Hay cosas que tal vez te quieren distraer o te llevan a cometer adulterio espiritual. ¿Cuáles son las cosas a las que cada uno de nosotros más se enfrenta? No sé. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿A qué eres más tentado? Muchos de nosotros tenemos distintos tipos de luchas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene pues su punto débil, y es donde más te va a atacar el enemigo, es donde aquel amante va a tratar de desviar tu atención, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y bueno, el objetivo sí es cierto, sí calan estas preguntas, son duras. Cuando uno las está haciendo dice, ay caray, sí está fuerte la situación, pero el objetivo es ese, vernos a un espejo y ver qué es lo que yo puedo hacer o cómo voy a arreglar esta situación. Y bueno, cada uno de nosotros es tentado de distintas maneras, ¿sí? Yo me estoy acordando ahorita, el pecado siempre se te va a poner de una manera llamativa, ¿sí? A mí me lo ilustraron con una persona gordita viendo un pastel en un aparador y babeando, es su punto débil, ¿no? Y lo ve muy dulce y lo ve agradable, ¿sí? Entonces, así se nos va a presentar el pecado, ¿sí? Se nos va a presentar de una manera atrayente, de una manera que llame tu atención, que te atraiga, ¿sí? Entonces, siempre va a haber esos amantes, así se te van a presentar, ¿sí? Aquello con lo que tú luchas, con lo que cada uno de nosotros luchamos, siempre se nos va a presentar de esa manera, de una manera atrayente, ¿sí? Y se te va a presentar de una forma en la cual tú digas, no, nadie se va a dar cuenta. No es cierto, va a haber consecuencias, tarde que temprano todo va a salir a la luz, ¿sí? A lo mejor de momento sí disfrutaste eso, pero después vas a pagar las consecuencias. Así es, y bueno, todos vamos a tener luchas y esos amantes nos van a atraer y van a tratar de desviar nuestra atención. Bueno, este es el nombre de la lección 3, el cambio es un proyecto de comunidad. Vamos a continuarle. ¿Ya alguien más quiere opinar algo? ¿No hay alguna otra opinión? No, si no es así, vamos a continuar, vamos un poquito atrasados. Este es del punto central de la semana anterior. La esperanza de crecimiento y cambio personal descansa en mi relación con una persona, Cristo, que actúa de mi parte, ¿sí? Esa es la esperanza de que debemos de tener acerca de nuestro crecimiento personal y el cambio, ¿no? Es en una relación, recordando la ilustración del muchacho pobre que se casó con una rica. ¿Cómo cambió el estado de ese muchacho? No fue porque él se esforzó, no fue porque él tenía muchos trabajos, fue por su relación con la muchacha rica, ¿no? Por eso cambió su estado de ser pobre a ser rico. Exactamente, mi relación con Cristo es lo mismo. No cambia porque yo me esfuerce, no cambia porque me porte bien, no cambia porque yo me lo merezco, cambia por su gracia, ¿no? Es por lo que Él hizo por mí. Entonces, eso es el punto central, uno de los puntos centrales de la clase anterior. La segunda, la vida cristiana se basa en la aceptación de quién soy realmente, pasado y presente, y de quién es realmente Cristo, ¿sí? Recordando ahí, es bueno que recordemos cómo éramos, ¿sí?
pero también recordemos o tengamos en cuenta cómo somos ahora. Sí es cierto, tal vez fui un alcohólico, tal vez fui un drogadicto, pero una vez que Cristo me conoció, que Cristo me rescató, ya no soy así, ¿sí? Ahí debemos de recordar lo que fuimos, pero también debemos de tener muy en cuenta nuestro presente y también debemos de tener en cuenta quién es Cristo realmente, ¿sí? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo antes de que lo conociera y lo que hace por mí o ha hecho por mí ahora? La siguiente, la Biblia nos llama a enfrentar a la vida consciente de quién es Cristo y lo que Él nos ha dado, ¿sí? Recordemos ahí que la palabra de Dios nos insta, nos anima a que enfrentemos la vida conscientemente, sabiendo quién es Cristo y todas las cosas que Él nos dio, ¿no? Recordando un poquito ahí el estudio, vimos ahí cuáles eran las ventajas y desventajas de nuestra unión con Cristo. ¿Y cuáles son las desventajas? Ninguna, ¿no? En Cristo tenemos todo, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación personal del estudio anterior? No debo dejar que mis relaciones y las circunstancias eclipsen la realidad de mi matrimonio con Cristo, ¿sí? Debemos de estar enfocados. ¿Quién es el esposo? Es Cristo. Y lo que nuestro entorno, nuestras relaciones de afuera, no debemos de dejar que ellas influyan en esa relación con Cristo, ¿no? Esa es una aplicación personal que nos da el estudio. Debo recordar quién soy realmente, pasado y presente, y activamente abrazar a quien Cristo realmente es. Esta es una aplicación personal. Debo preguntarme continuamente dónde dejo de apreciar lo que me ha sido dado en Cristo, ¿sí? Es importante que reflexionemos esto también. ¿Dónde dejamos de apreciar lo que Cristo nos ha dado? Una relacional es, quiero que la gente entienda que el cambio resulta cuando ellos son tiernamente fieles a su novio celestial Cristo. Si yo ya entendí esto, ya comprendí la importancia de mi relación con Cristo, debo de que las demás personas también lo entiendan, ¿no? Dentro de mi congregación o dentro de los lugares donde yo me desenvuelva, animar a los hermanos o a aquellos cristianos que conozco que el cambio va a resultar cuando ellas sean fieles a su novio celestial, ¿no? A Cristo, cuando ellos se comprometan a cumplir dentro de este matrimonio con Cristo. El ministerio hacia otros es más lograr que ellos hagan algo, es animarlos a ellos a apreciar activamente su unión con Cristo, ¿sí? En vez de hacer que las personas o que los hermanos dentro de la congregación hagan algo, es mejor el animarlos, el exhortarlos a que aprecien esa relación personal con Cristo, ¿sí? A esa unión que tenemos con Cristo. Quiero ayudar a la gente a entender lo que significa creer diariamente y prácticamente quién es Cristo y lo que Él les ha dado. Ese otro punto relacional es enseñarle a las demás personas a que entiendan, a que vean lo que Cristo nos da, pero también que ellos lo experimenten, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que vimos el estudio anterior, la lección 2 de estar casados con Cristo. Bueno, vamos a entrar ahora a la lección 3, el cambio es un proyecto de comunidad. Y bueno, tengo aquí una pregunta para ustedes antes de entrar al tema. Quiero que en sus propias palabras me den la definición, qué es lo que entienden, alguien, 2 o 3 hermanos, los que quieran hablar, qué entienden por comunidad cristiana o por iglesia. Sí, exactamente, es una buena definición. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de comunidad cristiana? Ok, estar en un mismo sentir. Este es un grupo de personas que están reunidas con un propósito específico de adorar a Dios o adorar a Cristo, que han sido transformados a través de ese encuentro personal con Él, a través de esa relación personal con Él, y además están en un mismo sentir, ¿sí? Una unidad. ¿Ok? ¿Alguna otra definición o algo que quieran agregar? Según este teólogo, Karl Barth, y bueno, agregando un poquito, ahorita se los digo, este teólogo cristiano
de 1886 a 1968, la definición que él dio, y está muy apegada, muy cerca a lo que compartieron ustedes, es: la comunidad cristiana es el conjunto de personas que en un lugar, región o país han sido llamados aparte por Jesucristo y se reúnen como cristianos a causa de su conocimiento y por la vocación que han recibido para confesar su nombre. Y él continúa diciendo lo siguiente: el sentido y propósito de esta asamblea, eclesía, ese es el significado de iglesia, viene de esta palabra, del griego, eclesía significa asamblea, ¿sí? De ahí viene la palabra iglesia, ¿sí? Es una asamblea, es un conjunto de personas redimidas por Cristo para adorarlo a Él, ¿sí? Entonces nos dice ahí, continuando, el sentido y propósito de esta asamblea es llevar una forma de vida común creada por el Espíritu Santo. En otras palabras, participan todos en una vida de obediencia a la palabra de Dios en Jesucristo, palabra que escucharon y que ansiosamente quieren volver a escuchar. Si esta era, bueno, también nos dice este hombre, nos dice, se reúnen también con el propósito de transmitir esta palabra a otros. Eso sería un concepto de comunidad cristiana, o bueno, el término de iglesia, ¿no? Que viene del griego eclesía, que significa asamblea. Sí, esa era la palabra de la cual viene la palabra iglesia, una asamblea. Y es un conjunto de creyentes que vienen o que están con una fe, con un mismo sentir, adorando a Dios, ¿no? Entonces, ese es el concepto que nos da este hombre, Karl Barth. Y bueno, el que ustedes compartieron está un poquito apegado con otras palabras, pero llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Y bueno, hoy en la actualidad, si nos damos cuenta de esto, de esta forma se trata de su existencia como miembros de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. La expresión interior de su vida como comunidad cristiana es la fe, el amor, la esperanza que les sostiene y les alienta. Continúa diciendo este hombre: la expresión visible es la confesión común de la fe aceptada por todos, la responsabilidad común, reconocida y ejercida de dar a conocer el nombre de Jesucristo a todos los hombres y la oración y acción de gracias que se ofrece en común. Esta es la definición acerca de comunidad cristiana que nos da este autor, ¿sí? Este hombre, este teólogo cristiano. Y bueno, después de haber definido esto, hoy en la actualidad vivimos en un mundo de individualidad, ¿sí? Las culturas, en la mayoría de las culturas se enseña acerca de la individualidad, ¿sí? La sociedad es altamente individualista, ¿sí? Si vemos o salimos, la gente solo piensa en sí misma, ¿sí? Y esa es la cultura que se nos ha estado enseñando. Mi felicidad, mis sueños, mis objetivos en la vida, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, en la mayoría de las culturas, en Estados Unidos, en la mayoría de los países es esto, ¿no? Es algo individualista, ¿sí? Es algo que las personas son individualistas. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de su iglesia? ¿Quiere que la iglesia sea también individualista? Bueno, es lo que vamos a estar viendo en este estudio, si realmente Dios quiere lo mismo para la iglesia. Bueno, cuando nosotros nos unimos a la Trinidad a través de Cristo nuestro Salvador, nosotros también nos hacemos interdependientes de la familia cristiana, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué podemos sentirnos desconectados aun cuando estamos rodeados de personas? Posiblemente esta es la respuesta, ¿no? El hecho de que la cultura te enseña a ser individualista, la cultura has aprendido esto, y a pesar de estar rodeado por personas, tú te sientes desconectado, tú te sientes solo, tú sientes aparte, ¿no? Entonces, posiblemente esta podría ser una respuesta, ¿no? La cultura, lo que se nos ha enseñado,
ha influenciado en mí, ¿sí? Y aún estando rodeado de personas, pues tal vez me siento solo o llego a pensar, yo puedo hacer las cosas mejor solo. Y tristemente dentro de las iglesias pasa lo mismo, ¿no? A veces queremos hacer las cosas mejor solos. La Biblia habla de compañerismo y una íntima conexión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no solo como un estímulo, sino como un ingrediente vital para un cambio duradero, ¿sí? La Biblia ahí nos habla de convivir, de tener las cosas en común. Vemos ahí en Hechos cómo los creyentes de las iglesias de aquella época dice que convivían, que tenían en común todas las cosas y había una unidad con ellos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que Dios quiere para su iglesia, ¿sí? Que así seamos como aquellos creyentes de aquel tiempo. Y bueno, es un cambio vital, ¿sí? Pero también es un ingrediente vital, pero también es este ingrediente vital para un cambio duradero. Cuando estamos en comunidad es cuando podemos darnos cuenta qué tanto hemos estado madurando en el Evangelio, ¿sí? Cuando tú convives con otras personas es cuando tú te das cuenta si realmente Cristo está trabajando en tu vida, ¿sí? Cuando estás tú solo, tal vez tú puedes decir que sí ha estado Cristo trabajando en tu vida, pero no lo vas a comprobar o no lo vas a saber hasta que convivas con otras personas, con otros creyentes, ¿sí? Entonces, el compañerismo, la conexión con los hermanos, no solamente es un estímulo para ti, sino que también ahí te vas a dar cuenta si realmente ha habido un cambio verdadero en ti. ¿Cuál es el punto central del día de hoy o de este estudio? De lo que alcancemos a ver es la obra de Dios de la transformación personal ocurre dentro de la comunidad de la gente de Dios, ¿sí? La transformación personal va a ocurrir ¿en dónde? En la comunidad con la gente de Dios. ¿Cuál es la comunidad? La iglesia, ¿sí? Ese es el punto central general al que queremos llegar el día de hoy, o en estos estudios, a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. ¿Cuál es la aplicación personal? Necesito comprometerme con un estilo de vida con relaciones mutuamente provechosas, ¿sí? Recordemos que es importante que tengamos un estilo de vida con relaciones que sean provechosas, ¿sí? Porque dentro de la iglesia vamos a encontrar de todo. Va a haber hermanos que son buena influencia para ti, pero también a lo mejor hay hermanos que no son tan maduros y en vez de ayudarte a madurar, te van a llevar a atrasarte, ¿no? A ser inmaduro en cuanto a tu crecimiento espiritual. Entonces debemos de optar por tener relaciones que sean provechosas, ¿sí? Que yo sea de bendición para esa persona, que esa persona pueda madurar espiritualmente y, bueno, que yo también pueda madurar por las enseñanzas de esa persona, que sean provechosas para ambos. ¿Cuál es la relacional? General, quiero ayudar a otros a perseguir relaciones que promuevan el crecimiento y el cambio bíblico, ¿sí? Bueno, esta es una relacional, es un objetivo relacional, el querer ayudar a que las personas o a perseguir relaciones que promuevan un crecimiento y un cambio bíblico. Bueno, ¿han escuchado este dicho, no? Me supongo que sí, es algo muy popular, ráscate con tus propias uñas. Y bueno, ¿cuál es la implicación de este dicho? Tú te metiste en esa situación, hazle como puedas, ¿sí? Tú te metiste en ese problema, resuélvelo como tú puedas, ráscate con tus propias uñas, ¿sí? Es un problema tuyo, pues tú lo creaste, resuélvelo como tú puedas, ¿sí? Cuando Cristo nos incluye en la familia de Dios, no importa cuánto hemos fallado, nunca estamos solos otra vez, ¿sí? Esa es la diferencia y es la que debe de ser dentro de la iglesia. Aún muchos creyentes se apegan a la esperanza del cambio personal, todavía aferrados al individualismo de nuestra sociedad. Y esto es algo que tristemente es cierto, ¿no? Como estamos en una cultura individualista, posiblemente dentro de la iglesia queremos hacer lo mismo, ¿sí? Tal vez
hemos escuchado estas frases de hermanos o han escuchado hermanos que han dicho esto. Bueno, ellos tienen esta mentalidad primeramente, Jesús y yo, cuando tratan de combatir el pecado y procuran hacerse más como Cristo, ¿no? Tienen una mentalidad de Jesús y yo. Es cierto, es una relación personal con Dios, con Jesús, pero también recordemos que es una relación con el prójimo, ¿sí? Cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos conexión hacia arriba. No sé, ¿han visto esa figurita? O les han explicado a través de esta ilustración, pero dice que tenemos una relación personal con Dios hacia arriba, vertical, pero también debemos de tener una relación horizontal, que es una relación con mi prójimo, ¿no? Cuando venimos a los pies de Cristo, debemos de hacer esto, tener una relación tanto personal con Dios, pero también debemos de tener una relación con las demás personas. Y bueno, a lo mejor hay personas que sí tienen esta mentalidad, ¿no? De que Jesús y yo, y bueno, cuando están afrontando o batallando con algún pecado, combatiendo algún pecado, lo hacen de esta manera individual, ¿no? Aplican el ráscate con tus propias uñas y tratan de hacer esto exactamente. Bueno, yo estoy batallando con este pecado, yo lo voy a solucionar a mi manera. Pero no, este no es el plan de Dios. Dios tiene un plan más grande y su plan realmente es más complicado, ¿sí? Ese plan que Dios tiene para nosotros es más complicado. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, y aquí va a estar Isaías 55, 8 y 9. Me gustaría que alguien, algún voluntario, le diera lectura a este texto. Uh-huh. Realmente los planes de Dios son muy diferentes a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y sus pensamientos son más diferentes o muy diferentes a lo que nosotros creemos, ¿sí? Y bueno, realmente esta es una gran verdad, ¿no? El plan de Dios es un plan muy grande y es un plan muy complicado, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta en Isaías que los planes de Él no son como nosotros pensamos que son, ¿sí? Los planes de Dios son tan diferentes, a veces nosotros no los podemos comprender o nos parecen planes francamente difíciles, ¿no? Pero es el plan que Dios ha trazado, o son los planes que Dios tiene para su iglesia. El cambio es algo que Dios quiere que su pueblo experimente juntos, ¿sí? Eso es lo que Dios, o ese es el plan de Dios para su iglesia, que todos o que cada uno de los miembros vayan cambiando, pero juntos. Y bueno, este es un objetivo corporativo, ¿no? Un objetivo que incluye a todos los que están dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia local. Lo que Dios hace en cada uno de nosotros como individuos es parte de una historia más grande de redención que involucra a toda la gente de Dios por todos los siglos, ¿sí? Esta es una gran verdad. Cuando estemos ante su presencia, dice ahí que vamos a estar todos los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Y vamos a estar ahí juntos, vamos a estar ahí adorando a nuestro Dios, vamos a estar ante su presencia. Entonces, ese es el proyecto que Dios tiene para su iglesia, ¿no? En cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros somos individuos de esa parte de la historia. Y bueno, lo primero que vamos a ver es, Dios mismo vive en comunidad, ¿sí? Y Dios mismo es una comunidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven juntos en comunión, armonía y unidad perfecta. Recordemos que es un solo Dios, pero son tres personas y cada uno de ellos ha tenido o tiene distintas funciones, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la actualidad el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos corrige, el que nos enseña, está dentro de nosotros exhortándonos, animándonos, tiene distintas funciones, ¿sí? El Hijo, bueno, una de sus funciones fue venir a morir en la cruz por nosotros, pero ahorita nos dice que está intercediendo por nosotros, ¿sí? Cuando fallamos, cuando caemos en pecado, Él va ante el Padre y le dice, no lo castigues, perdónalo, es tu hijo, yo ya pagué por él, yo ya morí por él, ¿sí? Entonces vemos ahí que las tres personas están en comunión, armonía y están en una unidad perfecta,
Lo que cada persona de la Trinidad es y hace está siempre en unión con los demás. Y a pesar de que cada uno de ellos tiene su función, están en comunión, están en armonía y lo hacen en unidad perfecta. Bueno, busquen ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Ok, ahora una pregunta para ustedes. ¿Notaron algo en este pasaje? ¿De qué habla? ¿Algo importante que menciona ahí? ¿Alguien? Ok, habla de una unidad. Ahora algo interesante. ¿Notaron ahí algo? Se menciona, ¿cuántas veces se menciona uno o una unidad? No, pero aquí en el texto se menciona ¿cuántas veces? Ahí en ese texto. ¿Alguien las contó las 7 veces? Digo, perdón, ya les di la respuesta. Son 7 veces que se menciona uno, ¿sí? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. 7 veces se menciona unidad, comunidad, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así como Él es una unidad perfecta, esas 3 personas viven en comunidad. Dios quiere lo mismo para su iglesia, que vivamos en unidad. La unidad de Dios propone a guiar a su familia a la unidad. ¿Y cuáles son las ventajas de esta unidad? Ya las mencioné: un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios que está sobre todo y por medio de todo y en todo. Esas son las cosas o la ventaja que nos trae esta unidad de Dios, y es a lo que Dios nos quiere guiar como comunidad cristiana o como iglesia. El mensaje es claro, ¿sí? En este pasaje que acabamos de leer, el mensaje está claro, no hay vuelta de ojo. Dios es una comunidad y esto está sellado en todo lo que Él crea. Entonces, no hay vuelta de ojo, el pasaje está claro, nos damos cuenta de lo que Dios quiere para su iglesia. Si Él vive en una unidad perfecta, en una comunidad, Dios quiere lo mismo para su iglesia, que vivan en comunidad, ¿sí? Tristemente la gente admira, o vemos en las películas, que se admira a personajes individualistas que hacen todo por ellos mismos, ¿no? En las películas nos damos cuenta que uno solo se enfrenta al mundo, uno solo hace y deshace contra un montón de personas, no él solo. Y bueno, la gente suele admirar a personas que son así, ¿no? Que son individualistas, que hacen por ellos mismos, pero lo que Dios quiere para su pueblo, la diferencia de Dios para su pueblo es que Dios quiere que su pueblo sea una comunidad, una unidad. Bueno, el siguiente es la pertenencia a la familia de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba discipulando a los nuevos creyentes, les recordaba continuamente que había ayuda en Cristo y en la gente de Cristo. ¿Y cuál es la gente de Cristo? La iglesia. En los tiempos buenos y en los tiempos malos debe de haber esta ayuda, ¿sí? Entonces nosotros pertenecemos a una familia. ¿Cuál es esa familia? La familia de Dios. Busquen ahí Efesios capítulo 2, del 14 al 22. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta aquí le vamos a dejar, vamos a continuar, si Dios lo permite, el próximo domingo en este punto que es pertenencia a la familia de Dios. Pueden ahí ir reposando este pasaje, ir estudiándolo acerca de lo que nos habla en cuanto a pertenecer a la familia de Dios. Entonces, hasta aquí le dejamos, ya son un poquito después de las 11. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomarnos unos minutitos para que preparen aquí el cañón, se preparen los hermanos que van a participar. Entonces, hasta aquí le dejamos. Que el Señor les bendiga.